acá tenemos la competencia de terminales y muy bien. Propiedades mecánicas, de resistencia a la tracción. ¿Qué cosa es resistencia a la tracción? ¿Qué cosa es resistencia al corte, a la dureza, a la tenacidad? Vamos a ver, vamos a ver. Para eso vamos a guiarnos de estos links. Muy bien, entonces vimos el video de plasticidad, ¿no? ¿Qué podemos, qué podemos rescatar de ese video? Profe, Sí, que hay una diferencia entre elasticidad y plasticidad. Que la elasticidad, cuando tú aplicas una fuerza en direcciones opuestas, esta se deforma y vuelve a su estado normal, a su estado inicial. ujú. Pero la plasticidad, cuando la deformas, cuando tiene fuerzas en ambas direcciones, no vuelve a su estado normal. Ok. La plasticidad tiene entre sus materiales plásticos más maleables, maleables, Ya. sería la plastilina. Menos plástico sería el diamante. Ujú. Claro, ¿no? Es más, El menos plástico, ¿no? Más duro. No, ok. Listo, muy buena los rescates del video, ¿no? ¿Alguien más? Entonces, si es que me concentro en plasticidad, ¿no? Me voy a concentrar en plasticidad, ¿no? Entonces, plasticidad es un estado donde al aplicar fuerza al aplicar fuerza no hay no hay retorno a su forma inicial. Entonces cambia la estructura, no cambia la estructura y no se modifica, ¿no? Entonces cuando ocurre eso estamos hablando del efecto plástico. En este caso hablamos del efecto plástico. Incluso nos mostraron una gráfica por ahí, ¿no? Acá le captura. ¿Ok? Está inestable, parece la red. Por ratos está bajando la red. Ya, ok. Un momentito, por favor. Y ven la gráfica, ¿no? Ven la captura. Sí, profe. Muy bien. Entonces, del punto, ¿de qué punto es la plasticidad? ¿De qué punto? ¿Desde qué punto yo hablo de plasticidad? Ahí tenemos el punto cero, punto A, B, C, D. La plasticidad es de B a C. Desde B hasta C. Desde B hasta C es es el punto plástico. Significa que en esa zona se va a generar deformación del material, ¿no? Y esa deformación se va a quedar así como está, ¿no? Así como va a llegar en ese momento, ¿no? Ya, eso es plasticidad. Muy bien. Profe, se le escucha entrecortado.
Bueno, menos mal que para eso tenemos el apoyo de la grabación del video, ¿ya? Pero lo importante es de que han visto el video y estamos haciendo resumen, ¿ya? Por cierto momento se va a cortar, va a haber esta comunicación cortada, pero después se va a establecer. Es Listo. propio Listo, de la profe. red inestable. Entonces, del punto B hasta el punto C es la plasticidad, ¿no? Y ustedes ya entienden qué cosa es plasticidad. ¿Sí? Ya, muy bien, muy bien. Entonces, es ese efecto donde el cuerpo ya pierde la propiedad de recuperar su estado inicial. Ya, listo. Pero eso, eso de ahí es solamente una de las propiedades mecánicas, ¿no? Existe otra propiedad mecánica. ¿Cuál es? Tenacidad. ¿Qué cosa es tenacidad? Ahora, veamos qué cosa es tenacidad. Eh, vean en su video, por favor, máquinas, ahí tienen el enlace. Por ejemplo, a ver, si por ejemplo tenemos, sí, sí ven la pantalla, ¿no? No están viendo. Nada, la pantalla. Ya, ahorita voy a compartir. No, profe. Voy a compartir un momentito. Si por ejemplo, esta es la curva, ¿no? Ya, si por ejemplo esta es la curva de la elasticidad de un cuerpo, ¿cierto? Digamos que la elasticidad empieza acá, ¿no? ¿Y acá qué ocurre? Dígame, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en el punto B? Dígame, muchachos. Plasticidad, profe. En el punto AB ocurre la plasticidad, ¿no? En el punto B, ¿qué ocurre? Es el límite de la plasticidad. Ahí ya se llega a romper. Ujú, es la fractura, correcto. ¿No? El A es el inicio de la plasticidad, ¿no? Listo, perfecto. Ahora, eh, la tenacidad, ¿qué cosa es? La tenacidad es la energía, ¿no? La energía desde el punto B hasta el punto A, ¿cierto o no? Ya. Eso es tenacidad, ¿sí o no? ¿Qué dicen? No, profe. No es tenacidad, sí. Y la tenacidad es desde el punto A hasta el punto B. Desde el punto A hasta el punto B. Esa es tenacidad, ¿no? En la zona plástica. ¿Es la zona plástica tenacidad o no? Sería desde la zona elástica. Desde el punto O, el punto inicial. Correcto.
correcto. Es toda la energía que necesita para fracturarse. Es toda la energía que necesita para fracturarse. Ya. Es la energía plástica y la energía elástica. ¿Ya? Entonces, nacida es eso, ¿no? Energía que se encuentra debajo de toda la curva. ¿Ya? Debajo de toda la curva. Esa es tenacidad, ¿no? Hasta llegar a la fractura. Entonces, si es que van a hablar de tenacidad, entonces se están refiriendo a toda esa energía. ¿Ya? ¿Está bien? Preguntas acá, preguntas. Profe, la tenacidad va a contar con... A ver, se te escucha muy bajo. Se te escucha muy bajo. Profe, o sea, lo que es elasticidad y, y elasticidad, toda esa deformación que pueda sufrir el objeto, a eso lo llamamos tenacidad. Sí, ya, ok. Eh, es toda la energía que necesita para llegar hasta B. Si es que yo le doy energía suficiente para llegar al punto P, mira, a ese punto P, mira, al punto P. ¿Ya? Si es que yo le doy energía para llegar al punto P. Ok. Ahí voy a llegar a la tenacidad. No, no voy a llegar a la tenacidad. Eso, ¿a qué se llamaría eso? Ya, Lo ok. primero. Punto P. Solamente estoy formando el cuerpo y en ese momento el cuerpo va a tener la capacidad de regresar a su estado inicial, porque solamente estás trabajando en la parte elástica. Eso sería solamente elasticidad, Sí, entonces. ¿ya? Pero cuando hablo de tenacidad ya estoy hablando de la energía que necesito. ¿Para qué? Para lograr fracturar al Profe, y ahí, ¿qué, a qué llamaríamos la plasticidad? eh, todavía no hemos visto plasticidad. Ah, ya hemos visto plasticidad. Plasticidad es cuando la energía llega a alcanzar desde el punto A hasta el punto B. Desde el punto A hasta el punto B. Ah, ¿Ya? ya, ya. Pero Dentro de plasticidad vamos a ver lo que es la elasticidad y hasta un punto donde ya ocurre lo que es la así es. tenacidad, ¿verdad? Sí, Perfecto, así profe. es. Listo, correcto. Muy bien. Entonces, ahora vemos el siguiente video, ¿no? ¿Cuál es el siguiente video? ¿Cuál corresponde al siguiente video? Resistencia a la tracción, ¿no? Ya, Sí, listo, profe. vamos con resistencia a la tracción. ¿Sí? Ah, está el forrito, sí. Eduardo, Gerson. ¿Alguien más? Ya van a estar terminando ya sus compañeros.
Estamos esperando a que terminen de escuchar el video, Joseph. Listo. A ver, ¿qué les pareció el video? ¿Qué conclusiones? ¿Qué conclusiones pueden sacar? De lo que explicó el video también, es que un medio para ver qué tan elástica es la pieza que van a utilizar para tal trabajo, y es ahí donde cuentan y ven cuál es el límite y cuál es más resistente. Ya, se escuchó con cierta dificultad. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sí, Profe, escuchamos. profe, este, al proceso de, mejor dicho, a la propiedad de tenacidad también tiene referencia en la resistencia. ¿Puede volver a repetir, por favor, Gerson? Gerson, por favor. Ahí, preguntaba si cuando nos referimos a resistencia tiene que ver también con lo que es tenacidad. Tenacidad es energía, ¿no? Resistencia, sí. Ya. En el caso de resistencia es eh, obviamente el comportamiento de el material puesto a prueba antes de Sí, su para ruptura. oponerse a ser roto o deformado. Sí. Ya. Listo, ¿Alguien profe. más? A ver, ¿alguien más que haya rescatado que ha rescatado del video? A ver, ¿alguien más podría aportar? Esto gánense. Sí. Creo que en esa máquina también se mide la fuerza por la que se puede romper, es por eso que hay una pieza que no son por algunas máquinas por la misma fuerza que Ujú. utilizan. Ya, ok. Existe una fuerza, ¿no? De oposición a que sea fracturado este material, ¿no? A medida que aumenta la fuerza, se genera deformación, ¿no? Y ustedes vieron ahí el material de ensayo, ¿cierto? ¿No? Ese material de ensayo. ¿Qué medidas le hicieron a ese material de ensayo? ¿Se acuerdan? ¿Qué medidas le hicieron? Largo y el largo y el diámetro. ¿Y por qué? ¿Por qué creen que fue importante eso? Medir largo y diámetro. Resistencia es fuerza, ¿no? Y tenacidad es la energía. La longitud y diámetro, ¿no? Pero ¿por qué creen que fue importante medir? Realmente no es tan importante medir la longitud y el diámetro. ¿Qué relación? Profe, yo creo que sí, porque se puede comparar cuánto tiene de deformación, ¿no? Cuánto a medida que apliquen la fuerza. Ya, ok. Ujú. Sí, porque existe comparaciones que puedes hacer, ¿no? Además, ¿ustedes creen de que cada material de ensayo
tiene el mismo diámetro o va variando? Va variando. Variando, ¿no? Y a medida que varían los diámetros, ¿qué creen que va a pasar? O sea, ya varía el diámetro del ensayo, ya, y cómo repercute en la prueba. Más frágil, se rompe. No exactamente. Algunos se vuelven más Ajá, resistentes, pero también puede fallar ya que se estira con más facilidad. ya, ok. Entonces, mira, si tú tienes un ensayo de cierto diámetro, ¿cierto? Que va a tener cierta resistencia, ¿no? Y va a tener una tolerancia ahí, ¿no? Para llegar hasta la fractura. ¿Qué pasa si ahora agarras otro ensayo exactamente del mismo material? Exactamente del mismo material, ¿no? Pero con diámetro del doble, ¿ya? El doble de diámetro. Pregunto, ¿la fuerza que necesita para llegar a su ruptura va a ser la misma? No va a ser No, la misma. profe. Ah, entonces, mira, entonces es proporcional a quién? Al diámetro, ¿no? ¿Sí? Y la deformación, la altura, inicialmente tienes el ensayo de material que vistes y después le pones un ensayo de material más cortito. La fuerza que necesitas para romper va a ser la misma, Menos menos fuerza. fuerza, más fuerza o igual fuerza. ¿Puede repetir la pregunta que no Ahora escuché? tienes el mismo material, ¿no? Pero ahora la longitud va a ser la mitad. Ahora, la fuerza que necesitas para romper es la misma, Sí, es la misma. sí es Sí, la es la misma. misma. Ok. Pero la deformación, Va a ser mm, diferente. Diferente, profe. ¿no? Ya, ok. Entonces, por eso se hacen las mediciones, ¿no? Y los tubos de ensayo, los materiales de ensayos en general eh, tienen una longitud ya definida y un diámetro definido. ¿Ya? Para en base a eso, el, el, el equipo, el módulo, pueda calcular la fuerza y la deformación, ¿ya? Y pueda generar su curva, ya su curva y definir qué curva tiene para clasificar al material. Muy bien. Ahora, ¿qué punto nos toca tocar? ¿Qué videito? Ya, vamos a ver Elasticidad. elasticidad para complementar a lo anterior. Elasticidad. A ver, veamos elasticidad, estimados.
unitaria de formación unitaria. Esta es una deformación, ¿verdad? Esta es otra deformación. Esta se conoce como la deformación unitaria. Esta es como la larga. ¿Qué hay entre esas dos etapas de deformaciones? Una es particular para el elemento y la otra es una general. Bueno, resulta que esta deformación es la llamo es cero final no ojo, porque es mágicos, temblores o pandemias, pero no por el elemento. Claro, por cada cero. En cambio, ¿cuánto se alargó? Está de abajo, ¿cuánto quiero que se alargue? A buscar. Entonces creo que se alargue a elemento pequeño, cuánto por cada dentro del elemento. Claro. Bien, tanto a partir de vamos a tomar esta conversación. Bueno, a partir de las tres exponentes vamos a hacer la ecuación diferentes áreas y están sometidos a diferentes. Listo, muchachos. A ver, atención todos, muchachos. A ver, atención. Ya, listo. Solo hasta esa parte del video nomás, ¿ya? Ya, a ver, todos por favor. Ya, hasta esa parte del video. Ya, estamos todos, a ver quiénes estamos acá. Ya, solamente la primera parte, ¿no? Ya, después ya van a tener oportunidad de escuchar toditito
el video, ¿no? Pero quería que escuchen esa parte de elasticidad, ¿no? Elasticidad, a ver, si es que nos vamos acá al gráfico, a ver, nos vamos al gráfico. A ver, ¿estamos todos? ¿Estamos todos? ¿Listo? A ver. El video es largo, ¿no? Tiene 20 minutos, creo. Tampoco vamos a escuchar todo el video. Solamente quería que escuchen la parte inicial. ¿Ya? Listo, entonces, ya, atención. Entonces, ya, si esta es la curva, a ver, si esta es la curva, ¿no? Eh, ¿cuál es, cuál es el área elástica? Me pregunto. A ver, ¿cuál es el área elástica? ¿De qué puntos? De 0 a A, correcto, es de 0 a A, ¿no? Y a partir de A ya no es ya es la parte plástica, ya terminó la parte elástica, ¿no? ¿Y cómo reconozco que ahí termina la parte elástica? ¿Cómo lo reconozco? Porque el material Ya, está ok, físicamente, ¿no? Pero en la gráfica, por la Por curva, la ¿no? curva, profe. ¿Cómo es la curva a partir de A? Ujú, es Parábola. curvilínea, ¿no? Es curvilínea, ¿no? Así se llama, ¿no? Curvilínea. Y antes, ¿cómo es? Antes es recta, ¿no? O lineal, ¿no? Es recta o lineal. Listo, entonces así yo diferencio la parte elástica de la parte plástica, ¿no? ¿No? Sin embargo, ellos son vecinos, ¿no? Son vecinos. Miren, miren, estimado. Mm. Sí, ven la pantalla, ¿no? Ok. Sin embargo, hay algo muy interesante. Creo que no estoy grabando. Un ratito. No, todavía no, Edward. A ver, a ver, Edward. Atención, ya, listo. Miren, entonces, veamos la pantalla. Ustedes lo dijeron, ¿no? En la parte elástica, ¿cómo es? Es lineal, ¿no? Es lineal. En la parte plástica es curvilíneo, ¿no? Es curvilíneo. Ya, pero ojo acá, miren, ojo. Existe una porción desde A hasta B, según esta gráfica, ¿cierto? En esa porción es lineal, Profesor, no se ve la gráfica. no se ve la gráfica. Puede ver, profe. No se ve, ya, no se ve. Ok.
tranquilos. Creo que ahí sí se puede ver, ¿no? O todavía no. Ahí. ¿No está compartida la página? No, profesor. Está compartida. ¿Ven? No, no se ve nada, profe. No se ve. Sí se ve, lo que no se ve es la gráfica si está realizando o algo así. Se ve como que está realizando. Ah, ok. Ahí. Ahí sí, profe. Ya. Disculpen, muchachos. Ya. Muy bien. Entonces, hemos quedado o hemos definido en antes, hace un momento, de que la parte lineal, ¿qué cosa me representa? La parte lineal, La elasticidad. la elasticidad, correcto, ¿no? Y la parte curva representa Elasticidad. Plasticidad. plasticidad, ¿no? Ok, listo. Sin embargo, en la elasticidad, ojo, en la elasticidad no todo es lineal, ¿ya? Si es que vamos más a detalle, ¿ya? Tiene una región lineal, pero hay una pequeña porción donde no es lineal. Pero sin embargo, tiende a mantener la linealidad, perdón, la elasticidad, ¿no? Es una porción pequeña nomás, ¿ya? Eso quería remarcar, ¿ya? Hay una pequeña porción. Pero sin embargo, sí se considera de que la elasticidad es lineal, ¿ya? Se considera que la elasticidad es lineal. Listo. Y después nos hablan de una constante de elasticidad, ¿no? Nos hablan de una constante de elasticidad. ¿Por qué? Porque los cuerpos sometidos a carga van a sufrir una deformación y esa deformación tiene que ver mucho por el tipo de material, ¿no? Entonces, la deformación de un cuerpo va a ser igual a una constante de elasticidad del cuerpo, propio del cuerpo, multiplicado por eh, la deformación. Entonces, ¿qué cosa es la deformación? La variación entre longitud final y longitud inicial. Eso se conoce como ¿qué? Como la ley de Hooke, ¿no? Fuerza es igual a ¿qué? K por Deformación. fuerza es igual a K por la variación de longitudes, ¿no? Entonces, se escribe así, ¿no? Longitud final menos longitud inicial, ¿no? Esto se conoce como la ley de Hooke, ¿no? Listo. Entonces, esto es lo que nosotros podemos rescatar de elasticidad, ¿no? En elasticidad se cumple esa propiedad, ¿no? Donde la K es una constante, ¿no? Es una constante, ¿no? Acá es una constante y esa constante es propia de cada material, ¿ya?
Esta constante es propia de cada material. Está bien. ¿Tenemos preguntas acá? Listo. Entonces, ahora pasamos al siguiente video. ¿El siguiente video de qué se trata? El siguiente video de qué se Dureza. trata. La dureza, Ya, ok, ahora sí, entramos a dureza, por favor. Muy bien, estimados. Entonces, respecto al al último video de dureza, ¿qué rescatamos? Mauricio Gerson. A ver, ¿qué rescatamos del video, estimados? Gerson, Eduardo. Bien, estimados, a ver, ¿qué rescatamos del video de dureza? creo que podemos ver diferentes formas de hacer daño a un material y podemos rescatar de varias formas de que se pueda desgastar. Uno es en el penetrado, sobre que es un horno, Correcto. otro el rayado, Ya, correcto. El rayado, ¿no? y claro, Ya. Resistencia a a la ralladura, ¿no? Es la dureza, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, a ver, vamos a compartir la pantalla. Vamos a compartir la pantalla. Ah, por acá. Ya, muy bien. Miren, tipo de esfuerzos. Ya, estamos todos acá, ¿no? Ya, tipo de esfuerzo. Acá tenemos tipos de esfuerzo. Miren, la la primera gráfica, ¿ya? ¿Qué cosa es tracción? A ver, tracción, cuando la fuerza es hacia ambos lados, ¿ya? ¿Qué trata de hacer al cuerpo? Separarlo. Trata de estirar, separarlo, ¿no? Estirarlo. ¿Ya?
eso es esfuerzo por tracción, ¿no? Eso es esfuerzo por tracción. ¿Ya? Un ejemplo, si es que llevamos esto al campo, ¿no? A ver, pongan un ejemplo, lleven este tema al campo, a la vida real. ¿Qué sería? Por ejemplo, cuando sacas a pasear a tu perro y tienes una soga que se tira, que tienes amarrada en el cuello. Una soga estirada, ¿es lo que me dices? Sí, cuando el perro se quiere ir Ah, ok, y tú lo jalas, es ya, una reacción. claro, ya, listo, aplicado a una soga, ¿no? ¿Algún otro ejemplo? Dos ejemplos más, quiero dos ejemplos más. A ver, dos ejemplos más, a ver, por favor. Muchachos, gánense sus notas, gánense sus notas. La grúa, profe, al momento de jalar el auto que hacen fuerza hacia abajo. Ya. Las cadenas, entonces. Sí, sí. Las cadenas, ¿no? Las cadenas de sujetan un peso, ¿no? Ya, listo, muy bien. Un ejemplo más. Ya, Campiero dice, al tratar de estirar una plastilina. Claro, al tratar de estirar una plastilina también. Muy bien. Ah, si es que esto lo llevamos a equipos pesados, ¿saben dónde trabajaría constantemente? En los pernos. ¿Ya? En los pernos. ¿Se entiende eso o no? Sí, profe. Ya. ¿Y cómo así trabaja en los pernos? A ver, vamos a ver. ¿Cómo así trabaja en los pernos? Mm, Perdón, quiero utilizar la herramienta. A ver, ¿cómo así trabajan en los pernos, no? Los pernos tienen la función de unir dos cuerpos. Piezas. ¿Ya? Entonces, yo voy a tener acá un cuerpo, ¿ya? Y acá voy a tener otro cuerpo, ¿no? El perno va a venir por acá, por la parte superior, en un alojamiento, ¿ya? En un alojamiento, y, y va a agarrar esas dos superficies, ¿cierto? ¿Está bien? Listo, entonces, este perno, a medida que va a estar entrando al alojamiento de ambos cuerpos, ¿no? Obviamente el cuerpo de abajo, ¿no? El de abajo sus roscas, ¿no? Para que pueda ingresar los hilos del perno. ¿Correcto? ¿Me están siguiendo, no? Ya, ok. Si es que yo empiezo a ajustar a este perno, empiezo a ajustar, entonces va a llegar un momento en que va a juntar, va a presionar las dos superficies, ¿no? Ya. En ese momento yo estoy en la zona plástica, en la zona elástica
o en ninguna todavía, ¿no? Recién estoy juntándolo. Recién le voy a dar fuerza, ¿no? Simplemente estoy aproximando, ¿no? Estoy girando y hay un momento en que toca. En ese momento, ¿en qué posición está? Está en la posición plástica, elástica, posición 0 o posición fractura. Posición 0. 0, efectivamente, porque ese perno no sufre fuerza todavía, ¿no? No sufre fuerza. En eso, yo lo empiezo a ajustar, ¿ya? Lo empiezo a ajustar. Entonces, a medida que voy ajustando, entonces le voy a dar mayor torque, ¿no? Al perno. Correcto. Estoy dando mayor torque al perno. Sí, profe. En ese momento, ¿qué va a pasar con los hilos del perno? Van a tratar de entrar. Ok, van a tratar de entrar. A medida que están entrando estos hilos, se va deformando el perno. Es decir, se va estirando. ¿Cierto? Se va estirando. Entonces, ¿en qué zona está? Elástica. Está en la forma elástica, en la zona elástica. Y es ahí cuando el perno está haciendo su trabajo. Si el fabricante te dice, ¿sabes qué? A ese perno dale 20 PSI. Dale 20 PSI. ¿Ya? Yo estoy en 20 Newton metro, esa es expresión. 20 Newton metro. Y yo estoy dándole, ¿no? 5 Newton metro, 6 Newton metro, 7, ya, yo estoy jalando con la palanca, 8, 9, 10, 11, 20, ¿no? Ya, y lo dejo en 20. En ese momento, el perno está al inicio de la zona plástica, intermedio de la zona plástica o extremo de la zona, elástica. Inicio, medio o extremo de la zona elástica. Extremo de la zona elástica. Extremo de la zona elástica. Extremo. ¿Ya? No. Estoy aproximadamente a la zona intermedia de la zona elástica. ¿Por qué? Porque este perno en el trabajo va a estar expuesto a vibraciones. ¿Y esas vibraciones qué va a hacer al perno? ¿Qué le va a hacer? ¿Tratar de separarlo? La placa número 1 de la placa número 2 o no? Sí, profe. Tratar de separar, ¿no? Las vibraciones, ¿no? ¿Y qué le hacen al perno? Tirarlo más. Y si lo estira y está en el límite de elasticidad, ¿qué ocurre con el perno? Ese es su trabajo. ¿Se rompe? Se rompe. Se rompe. Se estira. Ya no hace su trabajo. No se puede romper, pero ya no hace su trabajo. Y se rompe, profe. Se rompe de frente. No llega a un punto que se rompe, No, profe. Se estira. no, rompe. No, profe, llega a estirarse, pero ya no sujeta. Claro, ¿no? Porque hemos estudiado, ¿no? Que primero tiene que pasar todavía toda la zona elástica, ¿no? Y después que pasa por la zona elástica, ¿a dónde pasa? Plástico. Perdón, zona plástica. penazo. La zona plástica, ¿no? Y después de la zona plástica recién llega la fractura. ¿No? Entonces, muchachos, ¿qué está ocurriendo con ese perno? Ese perno, por las vibraciones, tiende a separarse, ¿no? Entonces, este perno tiene que tener la capacidad de volver a su forma inicial. Entonces, tiene que estar en la zona elástica intermedia. ¿Se entiende, no? Sí, profe. Listo, muchachos. Muy bien. Por eso es tan importante que le des el torque correcto. Yo estuve en muchas reparaciones, ¿no? Y nosotros veíamos, incluso en mi misma área pasaba de que le daban más torque del que debe. Y finalmente esas piezas fallaban. ¿Por qué fallaban? Porque estabas llegando al límite elástico, ¿no?
como lo estabas esforzando al perno, el perno finalmente no se rompía, ¿no? Pero le dabas mucho torque. Y el técnico, sin saber, llegaba a la zona plástica. Y se ha estirado el perno, no se ha roto el perno, y se ha ido el componente así, pero al momento de trabajar con las vibraciones, no, Profesor, se rompe. Sí, dime. yo pude también experimentar hace un tiempo lo que es que escuché sobre el primer uso de los pernos, ¿no? A veces los torques se dan. Siempre debe utilizarse un torquímetro, ¿no? Y las medidas exactas, pero siempre hay un primer uso y un segundo uso. O sea que ahí va a variar el torque, no sé si me entiende. Ya, primer uso, segundo uso. Sí, pasa que escuchaba algunos técnicos que decían, pues, ¿no? De que los pernos Ya. deben tener un torque en su primer uso de vida, pues, ¿no? ¿Mm? Y deben tener otro torque ya cuando se van a usar por segunda vez. ¿Usted qué me puede decir sobre eso? Ya que lo escucho ¿Mm? sobre estiramiento. Ya, listo. Ok, correcto, perfecto. Muy buena la intervención, ¿ah? ¿Sabes qué? Un perno siempre tiene que respetar lo que te manda el fabricante, ¿no? Si el fabricante te manda 20 o 40 PSI, perdón, 40 Newton metro, entonces 40 Newton metros debes darle siempre de torque al perno, ¿no? Así sea primera, segunda, tercera, cuantas veces sea, ¿no? Entonces, lo que tienes que ver es de que el perro no esté estirado, el perno no esté picado, no tenga grietas, ¿no? Entonces, visualmente vas a revisar, ¿no? Si es que está bien el perno, entonces tú vas a reutilizar dando el torque que te manda el fabricante. No depende del número de usos, sino depende del estado del perno y darle el torque que te mande el fabricante. Perfecto, profe, gracias. Listo. Y muy buena la intervención, ¿ya? Eh, Siempre, ¿por qué? Porque de repente uno puede pensar, ah, no, ya se ha estirado. Si se ha estirado, entonces está en la zona plástica. Y si está en la zona plástica, ya no va a hacer su trabajo. Y de seguro que se va a romper ese perno, ¿no? Porque en la zona plástica ya no retorna a su longitud inicial. Muy bien. Entonces, he ahí la importancia de la tracción en los componentes, ¿no? Listo, compresión, ya saben lo que es compresión, ¿no? Un ejemplo de compresión. Un ejemplo. En un motor, profe, cuando se comprimen los gases. Ya, ok, ya, listo. Entonces, sobre la culata existe una fuerza, ¿no? Una fuerza, ya, podría ser. ¿Listo? Ujú. Muy bien. También pueden ser un cuerpo sobre otro, ¿no? Cuando están apilados los materiales. Las articulaciones, profe, del un cargador frontal, cuando cierra la pala. Ya, ok, los pines. Sí, sí, los pines y algunas articulaciones que suenan también por la misma presión que hace. Claro, sí. Muy bien. Flexión. Ya. Como vemos en la imagen, flexión es a tratar de forza- eh, doblar un cuerpo, ¿no? Doblar un cuerpo, ¿no? Poniendo en los extremos dos soportes, ¿no? Listo, entonces eso es flexión, ¿no? Ejemplo de flexión, ejemplos. Ahora, profe, puede ser. Brazo de una grúa. Ya, ¿cómo así?
la hora de levantar. Ok, a la hora de levantar, ¿no? Ujú. Por ejemplo, ustedes obviamente viajaron alguna vez en un auto, ¿cierto? Cuando están yendo con el auto y de pronto se encuentran con un bache y ustedes pasan de frente, ¿no? Es igual que tú pases por ese bache con ese auto, a que pases con ese bache, por ese bache con una camioneta 4x4. ¿Es igual o no? Este el día tiene la respuesta. ¿Qué dicen? No le escuché bien. Otra vez, listo. Ustedes cuando viajen por una pista, ¿no? Y en esa pista hay un bache, ¿ya? Hay un hueco, ¿ya? Listo, ya, ok. Es igual para el conductor, para ustedes en este caso, que pases por ese bache sobre un auto, que pases con una camioneta pickup. No, profe, no es igual. ¿Por qué no es igual? Por la suspensión y las llantas. Y la suspensión, ¿no? La suspensión, ¿qué cosa hace? Y tiene mejor amortiguación. Flexiona, ¿no? Sí. Sí, flexiona. Muelles. Los muelles, ¿no? ¿En los volquetes también, profe? En los volquetes, claro, ¿no? En los volquetes, El muelle. ¿no? Que son un montón de láminas apiladas, ¿no? De diferentes dimensiones, ¿no? Desde una dimensión pequeña a una dimensión grande. Claro, cuando está con peso se ve la flexión. Entonces ahí nosotros tenemos ejemplo en ese muelle de flexión y compresión también, que están apilados unos sobre otros. Listo. Ok. Ahora, la camioneta es más alta y tiene mejor suspensión. Claro, la camioneta tiene mejor suspensión, ¿no? Y también, por ejemplo, digamos, a tu auto, cuando subes tú solo, ok, las llantas que están al costado van a soportar toda la carrocería, ¿cierto? El operador se sienta por el medio, más o menos, ¿no? ¿Qué pasa si toda tu familia ahí entra al auto? ¿Qué pasa con el auto? ¿Qué pasa con la carrocería? Se empieza a Los amortiguadores trabajan, bro. Sí, pero también la carrocería empieza a flexionar, ¿no? Por el Sí, peso de baja todas un las poco. personas, Sí, también, ¿no? profe. Claro, de repente no lo llegas a percibir, más percibes la deformación de la llanta, ¿no? Y del amortiguador, de repente, ¿no? Pero también la carrocería en sí empieza a flexionarse. Entonces, si a ti te dicen flexión, ya sabes, mira, ¿a qué se refiere con flexión? ¿No? ¿Sí? Si a ti te hablan de compresión, ya sabes a qué se refiere con compresión. Cortadura, un ejemplo de cortadura, a ver, cortadura. McPherson. Cortadura, a ver muchachos, cortadura. Un ejemplo, Una cizalla, profe. En la prensa, profe. Una cizalla, profe. una cizalla. Ya, ok, otro ejemplo. ¿Y otro ejemplo? Una cizalla es un buen ejemplo, ¿eh? En la compresora también, profe. La compresora, alicate, nos dice.
Ya, el alicate, claro, compresoras, ¿no? Cortadoras, ¿no? ¿Han visto estas cortadoras de papel? ¿Cierto? Sí, claro. Ya, la guillotina, La lo que llaman la moladora, guillotina. profe. ¿Perdón? La moladora. La moladora también, ¿no? Ya, después también tiene, bueno, como ya lo dijeron, las corta uñas, los, los perforadores también, ¿no? ¿Cierto? Los perforadores, ¿no? En la superficie y tienes ahí el perforador que va a ingresar al orificio y ahí rompe al material que es el papel, ¿no? Entonces ya entiendo claramente a lo que se refieren con cortadura, ¿no? Son dos fuerzas opuestas, colineales o no colineales. ¿Mm? ¿Son colineales o no? ¿Qué dicen? No, profe. No son colineales, no son colineales. Entonces tenemos ahora la torsión. Ejemplo de torsión. Torsión. Exprimir un trapo, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? De las combis, profe, la barra de torsión de las combis. La barra de torsión de las combis. ¿A qué te refieres exactamente? Destornillador puede ser, profe. Ya un destornillador, claro. Muy bien, entonces esos son algunos de los ejemplos, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver. Listo, entonces tracción, ¿no? Tracción es la fuerza que se opone a que sea separado, ¿no? Sea destruido el cuerpo, ¿no? Compresión es esa propiedad del cuerpo a no ser, a resistirse a fuerzas externas, ¿no? Que lo comprimen, ¿no? Y de ejemplo pusieron los amortiguadores, ¿no? Después, flexión, ¿no? Flexión es cuando viene una fuerza, ¿no? Apoyada, se contraponen a dos fuerzas laterales, ¿no? Por ejemplo, si vemos esa pantalla, bueno, perdón, si es que vemos en la pantalla esa flexión, vamos a ver de que la fuerza entra por el medio, ya, la fuerza entra por el medio y se contraponen, ¿qué cosa? Dos soportes, ¿no? Un ejemplo práctico es en el auto, ¿no? En el auto donde está la carrocería, apoyado de quién, de las llantas, ¿no? Y las personas que van entrando al auto, ¿no? Cortadura, como ejemplo hemos puesto guillotinas, perforadores, ¿no? Cizallas, ¿no? Son dos fuerzas no colineales, ¿no? ¿Por qué? Porque la proyección de esta primera fuerza, mira, ¿por dónde es? Para acá, ¿no? Y de la segunda fuerza no son lineales, ¿no? ¿En tracción son lineales o no? Son lineales, ¿no? ¿En compresión son lineales o no? Son lineales. En torsión, en torsión ya vemos fuerzas eh, que son angulares, ¿no? Que son angulares, ¿cierto? Muy bien. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya. Listo.
Entonces, esto es lo que hemos conversado, ¿no? Tracción, compresión, flexión, torsión, corte y pandeo. ¿Ya? Pandeo es la propiedad del cuerpo a poder, poder amortiguar dos fuerzas externas paralelas, ¿no? ¿Cómo lo amortigua? Lo amortigua como lo que estábamos viendo en el ejemplo del camión, ¿no? Los amortiguadores del camión. No. El pandeo es lo que hace la energía, eh, es con la deformación de la plancha, absorbe energía, ¿no? Pero hasta un límite nomás, ¿no? Si es que sobrepasas el límite, ya saben que pasas al lado de fractura. Listo, y llegamos a esta gráfica, ¿no? Donde comparamos, ¿qué cosa? Comparamos esfuerzos de deformación. Esfuerzos de deformación, ¿no? Y acá está claramente lo que hemos hablado antes, ¿no? ¿Qué cosa es? La región elástica y la región plástica, ¿no? La región elástica y la región plástica, ¿no? Para llegar a dónde? A la fractura. A medida que aumenta los esfuerzos, ¿qué cosa aumenta? La deformación. ¿Ya? Ojo, ojo muchachos, tengamos claro esto para poder desarrollar los, los ejercicios, ¿ya? Bueno, esto ya lo hemos visto antes. La, la zona elástica, la zona plástica, ¿no? Y eh, la zona límite antes de la fractura, ¿no? Abajo, como ya lo hemos dicho, está la deformación y al lado izquierdo está la tensión, ¿no? Deformación y tensión. Y acá está lo que hemos definido hace rato, ¿no? Tenacidad es el área total bajo la curva de tensión, ¿no? Deformación, ¿no? Es bajo toda esta curva, ¿no? Eso es tenacidad, toda la energía que necesita, ¿no? Toda el área blanca, ploma, toda el área ploma. Listo, y lo que hemos visto en el video, miren, la zona elástica mantiene su forma. La zona plástica se deforma, ¿no? Y después viene la carga de deformación hasta la fractura. ¿No son lineales? ¿Qué cosa, Walter? ¿Estás haciendo ahorita una pregunta, creo? No. O es de hace rato. Ah, ¿no? Seguimos. Listo, entonces esto es lo que eh, es como se comporta el cuerpo bajo las diferentes fases. Ya, y tenemos ejemplos con algunos materiales, ¿no? Cuando tenemos acero, por ejemplo. Cuando tenemos vidrio. Cuando tenemos hormigón, ¿no? ¿Y qué te está diciendo? De 400 todavía está en la forma elástica, ¿no? Pero 401, ¿y a qué pasó? La forma plástica, ¿no? ¿Cierto? El vidrio de 50 pasa a 51 y ¿qué ocurre? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué? A ver, dígame por qué. Es una plástica, profe. ¿Pero por qué? ¿Por qué ocurre eso? ¿Porque es elástico? Es una plástica, profe. Prácticamente el vidrio no tiene zona plástica. Prácticamente no tiene zona plástica. ¿Por qué no tiene zona plástica? Porque es un material muy duro. Es muy duro, ¿no? Una pequeña deformación y
se raja, ya, no permite, no permite deformación. Ya, es muy duro. ¿Ya? Pero el hecho que sea dureza no significa de que sea capaz de absorber energía, no, sino simplemente no es capaz de deformarse. Eso es dureza, ¿ya? No es capaz de deformarse. Y hemos visto en los ejemplos del video, ¿no? Cuando rayas una pieza, por ejemplo, tienes aluminio y tienes una placa de aluminio y tienes una placa de acero, ¿no? ¿Qué pasa cuando la placa de acero lo frotas en el aluminio? El aluminio se queda marcado, ¿cierto? El acero, ¿qué pasó? Nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque es más duro. Igual ocurre con el vidrio, ¿no? El aluminio con el vidrio. ¿Qué pasa cuando lo raspas con el vidrio? Se raspa el aluminio. Se raspa. Pero ¿qué pasa si con ese vidrio ahora pones más fuerza? Entonces va a querer deformarse el vidrio, pero como el vidrio no es capaz de sufrir deformación, entonces simplemente se rompe el vidrio, ¿cierto? Listo. Ya, quedó claro, ¿no? Eso, muchachos. ¿Sí? Otra pregunta. Ya, miren, entonces ustedes en laboratorio van a trabajar con estos módulos, ¿no? Ensayos, durómetro, el de fatiga, el de tracción, ¿no? Ya, listo. Entonces ya van a tener oportunidad de utilizar esos módulos y hacer pruebas de los materiales. Entonces continuamos con esto. Miren, velocidad de corte. ¿Ya? Cada material tiene una velocidad de corte ideal. Una velocidad de corte ideal, ¿no? ¿Qué pasa si es que excedo en la velocidad o la velocidad es muy lenta? Va a tener dificultades para la penetración. Entonces va a ser menos eficiente la penetración, ¿no? Por ejemplo, vemos ahí la broca, ¿cierto? En la broca se ejerce una fuerza, ¿ya? En la broca, ven ahí, se ejerce una fuerza, ¿cierto? Esa fuerza está ejerciéndose hacia abajo, empujando la broca, ¿no? Entonces giran las RPM, ¿no? Y se va a generar la velocidad de corte, ¿no? La velocidad de corte. ¿Dónde está la velocidad de corte? Está en la parte inferior. ¿Ya? A ver, me están escuchando bien, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Fabricio, ya, muy bien, muy bien, muy bien. Ya, listo. Entonces, es importante entender esto, ¿no? Para después ir a los ejercicios. Ya, listo. Entonces, toda la relación estas variables de RPM, velocidad de corte, ¿no? Y el diámetro de penetración está acá, mira, al lado izquierdo, ¿no? Te dice velocidad de corte es igual a pi, ¿no? ¿Qué cosa es? Es una constante, ¿no? Es eh, una constante de radio en función, de diámetro en función a la circunferencia, ¿no? Listo, entonces es pi por el diámetro de quién? Diámetro de corte, ¿no? Multiplicado por quién? ¿Tiene qué cosa es? Número de cantidad de revoluciones, ¿no? Y finalmente sobre 1000, ¿no? ¿Dónde las unidades cuáles tienen que ser? BC en qué tiene que estar? ¿Qué tiene que estar? ¿Cuáles son sus unidades? Las unidades de BC. Milímetros. Metros, ¿ya? Metros por minuto. ABC. ¿Ya? El N
es vueltas por minuto, ¿no? Vueltas por minuto. ¿Y el DC qué cosa es? Está en milímetros, ¿no? Entonces, respetando esas unidades, entonces nosotros podemos aplicar esta fórmula tal cual. ¿Ya? Listo. Entonces, hasta acá, ¿tenemos problemas o todo está claro? ¿Está bien? No hay problema. Muy bien. Muy bien. Entonces pasamos a lo siguiente. Listo. Mira, ahí está, pues. Ay, ay, ay. Mira. Ahora, pues, ahora empiezan los problemas. Ahora no duermes, ¿ah? Mira, el acero corriente tiene una velocidad de corte de 20 metros por minuto, ¿no? Ese es BC, ¿cierto? Y se usa una broca de 15 milímetros de diámetro, ¿no? Dice que es acero corriente, ¿no? Ya, es acero corriente, ¿no? Y acá lo que quiere mencionar es de que hay una broca, bueno, que la velocidad de corte es de 20 metros por minuto, ¿no? Y utilizas una broca para penetrar de 15 milímetros, ¿ya? De diámetro. Entonces, ¿qué te pide? Calcular cuánto debe girar el taladro, ¿no? Eso es justamente lo que nos dice Fabricio, ¿no? Es el número n, ¿no? Listo, por favor, ya, sus respuestas. Respuestas, sus respuestas. Dice que es 42.4, ¿está bien? Está mal. Y si está mal, ¿cuánto es? Ahora, pues, son ejercicios, ¿no? Pequeños ejercicios. ¿A quién le salió? Nadie todavía. Profe, ¿puedo regresar a la fórmula, por favor? Ay, ay, ay. Listo, ahí está. Velocidad de corte es igual a I 3.1416, ¿no? ¿Por diámetro de quién? Por diámetro de corte, ¿no? Y dividido entre una constante de qué? De 1000. Listo, vamos por allá. Listo. Kevin, ¿estás con computadora? ¿Estás con computadora o con celular?
Ah, con computadora. Ya, ok. Kevin, ¿no? Kevin. A ver, alguien que voluntario para que haga la respuesta, a ver, el procedimiento para llegar a la respuesta. ¿Quién dice yo? Presente, profe. ¿Quién? Yo. 42.46, profe. Nombre de un... eh, voy a escoger uno, ¿no? A ver, el seleccionado es... Edson Salas. Edson Salas, ya, yo, Edson, ya, listo, ahí está. Ya, Edson, puedes escribir en la pizarra, por favor. Ya, resuelve esa operación, por favor. Con el mouse. ¿Puedes escribir Edson o no? Edson. Ya, 20 por, ya, 20 por 1000. Grande, Edson. 20 por 1000. Tuviste que despejar de frente N, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, ¿cuánto sale? Ya, pon la respuesta nomás, Edson. Ya, la respuesta nomás, ya. Ya no sé. La respuesta, ¿cuánto sale? Profe, Sí, profe, ahí pi es pi, ¿verdad? sí, claro. 13.146. 1416. Oh, Entonces 15 milímetros tendríamos que devolverlo a metros. milímetros de que... ¿Qué te dice la... A ver, ¿qué te dice? Un ratito, Edson. ¿Cuánto sale, Edson? A ver. Vamos a salir de acá, ¿ya? Ya, mira. La velocidad de corte es en metros por minuto. ¿Ya? El diámetro en milímetros y tú vas a trabajar con esta ecuación tal cual, sin hacer ninguna conversión. Ahora, si a ti te dan la velocidad de corte en centímetros, ahí tienen que hacer la conversión ¿a qué? A metros por minuto. ¿No? No. Acá todo te dan con los valores que justo para aplicar las fórmulas, ¿no? Y la respuesta sale 423, 423, 24.4, ¿no? Claro, ya. A Fabrizio ya otro nivel, ya, pues. Pero nos sale 20, ya, 424.2.4, ya, bueno. Ya,
Listo, muy bien. Entonces, la respuesta que está acá hay que corregirla, ¿no? No es la correcta, ¿no? Y la correcta es 424. Muy bien. Listo. Fácil, ¿no? Muy fácil. Porque es aplicación de fórmula nomás, ¿ya? Listo. Ojo. Ahora, fórmula para calcular la carga, ¿ya? Fórmula para calcular la carga. ¿Ya? Lo primero es el esfuerzo, ¿ya? ¿Qué cosa es el esfuerzo? El esfuerzo es eso que ven ahí. Es el esfuerzo, ¿ya? Simbología es eso, ¿no? Es una relación de quién? De fuerza y área, ¿ya? Es una relación de fuerza y área. ¿Ya? Pero ojo, que la fuerza va a estar en qué unidades? En Newton, ¿no? Y el área en metros cuadrados, ¿ya? Sin embargo, las unidades del esfuerzo, en qué va a salir? En megapascal, ¿ya? En megapascal. ¿Qué es un mega? ¿Ya? Ustedes saben, ¿no? ¿Qué es un mega? ¿Qué es un mega? ¿Qué es un mega? ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan? 10 a la cuánto? 10 a la 6. Eso es un mega, ¿no? ¿No? 10 a la 6. Saldo, pues, ¿no? Su saldo, ¿no? Cuando te dan megas para tu celular, ahí sí te acuerdas, ¿no? Profesor, disculpe, Sí, dime. esta parte ya del curso está colgado en Canvas. Sí, La semana vendría a ser semana 2B, ¿verdad? claro, 2B. 2A, No. 2A. sí, 2A. Es 2A. Bien, entonces eso es mega, ¿ya? Eso es mega, ¿no? Pascal es la relación entre Newton por metro cuadrado. ¿Qué significa? Que un Newton por metro cuadrado, ¿qué cosa es? Es un Pascal, ¿no? Es un Pascal. ¿Ya? Un Newton por metro cuadrado es un Pascal. Ya, ya, muy bien, Fabricio. Listo, entonces ustedes ya saben que fuerza por Newton, ¿no? Fuerza es igual a masa por la aceleración, ¿no? Donde un Newton es, ¿qué cosa? Es un kilogramo por metro por segundo cuadrado, ¿no? ¿Qué cosa es metro por segundo al cuadrado? ¿Qué cosa es esto? ¿Eso de ahí qué cosa es? Aceleración, ¿no? Y un kilogramo, ¿qué cosa es? Kilogramo, ¿qué es? Kilogramo es eso, masa. Masa, ¿no? Masa, ¿no? ¿Eso qué sería? Masa afectado por la gravedad, ¿no? Y cuando hablamos de gravedad, estamos hablando de qué valor. ¿Qué valor? ¿10? No, no es 10. ¿Cuánto es? 9, muy bien, Walter, ¿no? Muy bien. 9,81. 9,81. Cuando hablo de gravedad, hablo de 9,81. ¿No? No, no hablamos de 10, ¿ah? De 9,81. ¿Ah? Metros por segundo al cuadrado, ¿no? Metros por segundo al cuadrado. Listo. Muy bien. ¿Ya? Y la deformación, esto es el error, ¿no? Este es un error, ¿no? El éxito es un error, ¿no? Ya, ok. El error, ¿qué cosa te mide? ¿Eso qué te mide? Él te mide la variación de quién?
¿Variación de quién? De la longitud, ¿no? Hemos hablado hace rato, ¿no? De la deformación plástica, ¿cierto? ¿No? Longitud final menos longitud inicial. Ya, entonces, la variación de la longitud dividido entre quién? Entre la longitud inicial, ¿no? De longitud final menos, menos quién? Longitud inicial, ¿no? Afectado en longitud inicial. Entonces, este es un porcentaje, ¿no? Que no tiene unidades. ¿Ya? Que no tiene unidades. ¿Por qué no tiene unidades? Porque arriba sale diferencia de metros y abajo diferencia de metros. Metros entre metros no tiene unidades. Arriba hablamos diferencia de centímetros, abajo hablamos centímetros. Centímetros entre centímetros desaparece, ¿no? Así que así pongamos arriba metros, centímetros, milímetros, siempre el E no va a tener unidades, ¿no? Correcto, es adimensional, ¿no? Sin unidades, sin dimensiones, ¿no? No tiene dimensión alguna. ¿Ya? Listo. Ya, quedó claro para pasar a lo siguiente. Ya, podemos pasar a lo siguiente. Listo. Bien. Ya, listo, acá tenemos el ejercicio. Dado una varilla de material con unas dimensiones iniciales de 5 milímetros de diámetro y longitud inicial 50 milímetros y longitud 150 milímetros, calcular la longitud de la varilla cuando se está aplicando sobre la misma 1100 kilogramos. ¿Es correcta o no es correcta esta respuesta? Listo. A ver, hagamos por favor la solución. ¿Quieren volver a lo anterior? El esfuerzo es fuerza entre área, ¿no? ¿No? Y el epsilon es variación de longitud entre longitud. ¿Pero qué le falta? Falta es, miren, ahí está. ¿Qué cosa? ¿Qué es esto? El esfuerzo, ¿no? El esfuerzo. A ver, voy a tratar de trabajar con el... Un ratito, muchachos, un ratito, por favor.
Ahora sí, ¿no? Listo, estimados, a ver. Vamos a... Sí, sí me escuchan, ¿no? Quiero saber si me escuchan, por favor. Quiero saber si me escuchan. Ok, listo. Se escucha, profe. Listo, a ver. Mira, una varilla de material con unas dimensiones de 5 milímetros de diámetro. ¿Para qué he salido acá? He salido para utilizar las herramientas de escritura. Ay, no me deja. Ya, listo, a ver. Dado un material... eh, caballero. ¿Diámetro de cuánto es? 5 milímetros. La longitud es 150. Calcular la longitud de la varilla, ¿no? Cuando se está aplicando sobre la misma 1100 kilogramos. 1100 kilogramos. Ya, y de acá nos vamos más adelante. Mira, entonces se dice de que estás aplicando 1100 kilogramos. ¿No? ¿Y cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula? ¿Eso es igual a qué? Sí. ¿Igual a qué? ¿Se acuerdan? F sobre A. Sí, fuerza sobre área. ¿Cierto? La fuerza, igual a qué era. ¿Qué cosa es la fuerza? Masa por área. Masa por área. ¿Cuánto es la masa? Masa por aceleración es, ¿no? ¿Masa cuánto es? Problema, ¿qué me dice? ¿Qué es? 100, ¿no? Por la gravedad, ¿no? ¿No? Gravedad. ¿Dividido entre cuánto? ¿Cuánto es el área? ¿El área cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Y cuánto? Por diámetro al cuadrado. No, pi cuartos, ¿no? Pi cuartos por diámetro al cuadrado. ¿Cuánto es el diámetro? ¿Cuánto era? Diámetro, ¿no? ¿5 era o 10? 5. 5. No, no me acuerdo. Sí, 5. Ya, entonces multiplico 1100 por la gravedad, 9,81, ¿no? Por pi, dividido entre pi por 5 entre 4. Ya, ¿cuánto sale? Voy a retroceder, se va a borrar esa imagen, ¿ah? Se va a borrar esa imagen. A 5 es, ¿no? Ya, muy bien. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Profe, F es masa por gravedad. Fuerza es masa por gravedad, pues. Ahí. Sí, masa por gravedad. Es el peso, fuerza. Profe, disculpe, Sí, eh, lo que yo veo,
las fórmulas no aparecen en el PDF de Canvas. ¿No? No, Ya, entonces, acabando la clase lo voy a poner, ¿ya? Acabando la clase. listo, profe, gracias. Listo, gracias Profe, por ¿puede volver a repetir esa fórmula? Por favor. Ya, ok. Por ahí nos hace consulta Walter, ¿no? Área es igual a ¿qué? Área. Área es igual a pi por diámetro al cuadrado entre 4. O también área es igual a pi por r cuadrado, ¿no? Cualquiera de las dos formas. ¿Ya? Cualquiera de las dos formas. Vas a llegar al mismo resultado, Walter. ¿Cuánto sale el esfuerzo? 543 o 49. 542 me salió. Ya. A ver, sacamos bien la cuenta, por favor. Sí, profe, 549,58. 49,58. Hay un alumno que tiene que ir a una clase, ya puede ir, no hay problema. Entonces, ese es el esfuerzo. Esto es importante, ¿por qué? Porque gracias a eso, mira, gracias a eso, puedo determinar en qué rango está el esfuerzo, ¿no? 549, más o menos, ¿por dónde está? ¿Por acá? No, ¿no? Acá 550 casi, ¿no? Ya, entonces me voy por acá, mira. Con la proyección. ¿Sí? Y gracias a eso, ¿qué cosa puedo ver? Puedo ver, gracias a eso. ¿Hasta dónde llega la elasticidad? Claro, ¿no? Entonces, gracias a eso veo la deformación, ¿no? Gracias a eso veo la deformación. ¿Está en la zona elástica o en la zona plástica? Elástica. Elástica. ¿Hasta dónde es la zona elástica? Desde acá, ¿no? ¿Hasta Hasta dónde? 400. Hasta por acá, ¿no? Más o menos. ¿Cierto? Después empieza la zona plástica. Entonces, ¿cómo sale la variación de quién? De las longitudes, ¿no? Dividido entre quién? Entre la longitud, ¿no? Y eso es igual a ¿cuánto? 0,04, más o menos, ¿no? 0,04. ¿Ya? Tengo la longitud final. ¿Cuánto es longitud final? No sé, ¿no? ¿Cuánto es longitud inicial? 150. 150, porque está en milímetros, ¿no? ¿Dividido entre quién? 150. ¿Esto es igual a qué? 0,04. Hago el despeje. ¿Cuánto sale LF? Profe, una pregunta, el 0,04 le da el Ya, dime, ¿cuál es la pregunta? El 0,04. ¿De dónde sale? Sí. De acá, mira. Ya. ¿Está bien? Sí, profe. Listo, entonces de ahí sale LF, ¿no?